Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Enigmas ocultos. Misterios del universo. Leyendas espeluznantes. ¿Te atreves a descubrirlo? Todo esto y mucho más en Misterioso Universo en la Red, presentado por Víctor Pérez. Encuéntralo cada semana en tu plataforma de podcast favorita. ¿Estás preparado? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Misterioso Universo en la Red. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una semana más a Misterioso Universo en la Red. Hoy hablaremos de una misteriosa logia que se esconde en las huestes terrenales, oculta ante la vista de los mortales. Un lugar de cuestionables creencias difíciles de digerir y sobre todo que representa la otra cara de la moneda. El rostro del ocultismo y la magia negra yacen bajo los designios de este impresionante movimiento. Nadie se atrevería a entrar y a descubrir los secretos que esconde este siniestro dogma, en donde personajes importantes y famosos del mundo, incluyendo sacerdotes católicos, se esconden bajo las sábanas de esta alucinante práctica prohibida desde los antiguos tiempos de la humanidad, cuyo eje busca la supremacía humana y la liberación de enigmáticos poderes sobrenaturales. No obstante, una periodista se logró infiltrar para desatar los secretos que esconde este dogma, desafiando lo inimaginable y abriendo este siniestro sendero sin retorno. En las noticias del misterio con Javier, veremos el impresionante planeta enano Ceres, uno de los objetos astronómicos más grandes del cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter, cuyo secreto figura en el sorprendente hallazgo del agua y en la sospecha de que fue habitable en el pasado remoto. Asimismo, daremos un paseo por la superficie del planeta Marte para descubrir un extraño fenómeno difícil de explicar. Misteriosos pulsos brillantes se perciben en la rojiza atmósfera de nuestro enigmático planeta vecino. También viajaremos por el espacio sideral para hallar uno de los enigmas que embarga nuestra existencia en el universo, y esto es la formación y el desarrollo de los planetas desde sus primogénitos inicios. Por eso estudiaremos el exoplaneta K225b, uno de los planetas más densos y alucinantes del universo. Tal vez hallaremos la clave para encontrar posibles mundos habitables como el nuestro. Otra de las noticias que nos trae Javier habla de las historias de ciencia ficción que cada vez son más reales de lo que pensamos. Objetos que nunca antes el ser humano se había imaginado crear ahora se están volviendo realidad. Las puertas del futuro se están abriendo para hacernos alucinar con tecnologías sacadas de una película. Y estas son la creación de cabinas holográficas capaces de llevarnos a vivir a otros mundos y todo lo que imaginemos. Otra de las noticias habla sobre el fin del mundo, ya que esta expresión la hemos escuchado un sinnúmero de veces y nada ha pasado, estamos aquí. Pero esta vez las propias escrituras del Antiguo Testamento corroboran la fecha en la que el mundo llegará a su fin. Investigadores han descifrado los secretos ocultos que yacen bajo los rollos del Antiguo Testamento. ¿Viviremos? ¿Moriremos? Solamente estos rollos antiguos verdaderamente dicen que lo saben. Y por último, en los lugares con historia de Kela, nos vamos a trasladar hasta las antiguas calles de Edimburgo, en Escocia, en donde el tiempo se ha congelado para permanecer eternamente en el siglo XVII. Y es que este lugar fue la tumba para muchos quienes murieron por la terrible pandemia de la peste negra, y cuyos gritos de desesperación aún se escuchan en el presente. Este sitio es fuente de muchos mitos y leyendas. Algunos incluso afirman que existen almas en penas deambulando por las tenebrosas calles en busca de una cura. Ponte cómodo y sube el volumen de tus auriculares.
empezamos a escudriñar nuestro mundo y todos los misterios del universo. No te despegues, que aquí comienza esta gran aventura. Nuestra invitada de hoy se ha sumergido en lo más profundo del movimiento satánico. Ha tenido la oportunidad de poder entrevistarse con verdaderos exorcistas que, como veremos a continuación, son católicos, pero un tanto diferentes a como creemos, o al menos como yo creía hasta el día en que puse mis manos sobre este magnífico libro que tengo justo aquí a mi lado. Yo, satanista, de la editorial Sidonia, y su autora e invitada se llama Teresa Porqueras. Hola Teresa, bienvenida a Misterioso Universo en la Red. Hola, encantada de estar en vuestro programa. Ya ves, el gusto es mío, Teresa, de tenerte por aquí. Jolín, ¿qué libro más interesante en el que hablas de tu vivencia? Bueno, ahora hablamos, si quieres, de ello. Te voy a presentar primero y, bueno, eres licenciada de Filología Hispánica, eres reportera de televisión en Mysteries and Sebastian Darbo, divulgadora en programas de radio como Mystery Rats 1 y Puerta al Misterio. Y lo que hoy nos trae al programa es tu último libro, donde te metes de lleno en las entrañas del movimiento satánico. ¿A qué se debe este interés por investigar sobre este tema? Pues es que no sé qué pasa, que Satán siempre está en mi vida. Mi primer libro se llamaba también Cara a cara con Satanás y de alguna manera me introducía en el mundo eclesiástico, en ese mundo oscuro de la Iglesia que realiza exorcismos, y es una parte del pastel, porque ellos creen que todo lo relacionado con Satán, satanismo, es el que provoca esos posesiones diabólicas. Y bueno, una vez que te introduces en estos mundos, pues una cosa lleva a la otra. Y justo acababa de publicar Cara a cara con Satanás, vino a mi vida una persona muy interesante que decía ser un sacerdote satánico. Así que no quise desaprovechar la oportunidad, y el libro del que hoy hablamos cuenta eso, mis experiencias con este sacerdote satánico, con amigos de ese sacerdote satánico y otras personas que forman parte del mundo del satanismo en España. Muy bien, pues ¿qué te parece si empezamos porque nos expliques en qué consiste el movimiento satánico? Pues mira, el satanismo no es una moda, no es algo pasajero, no es algo que lo puedas coger y dejar de un día para otro, sino que es algo muy interno que llevan las personas dentro de sí y que los distinguen de los demás. De hecho, el satanismo como tal nace en 1966 de la mano de Anton Sandor Lavey, que es la primera persona en el mundo que de alguna manera crea la primera iglesia satánica, la iglesia de Satán, y se autoidentifican como satanistas desde un punto de vista positivo. Hasta entonces, la iglesia y otros movimientos habían pensado que todo lo relacionado con el satanismo era algo malvado, se producía todos los males del mundo adorando a Satanás, y a partir de 1976 toda esta idea cambia y el satanismo aporta una nueva concepción, y es una concepción positivista, en donde Satán no es el mal, sino es visto como el bien. Son personas con un gran amor propio, con un gran orgullo, seguridad. Ellos, en el satanismo, no adoran nada sobrenatural. Ellos no adoran ni a Satán, solamente adoran a sí mismos, porque ellos creen que el único y verdadero Dios es el ser humano. Ellos no admiten que tengamos que subordinarnos a una deidad, por ejemplo Dios, y no son personas sumisas. Los satanistas realmente defienden los no dogmas. Ellos creen que los dogmas impuestos por las religiones son verdaderas prisiones mentales, y ellos aspiran a vivir intensamente la vida, son muy vitalistas,
pero un vitalismo con responsabilidad. Ellos también aspiran a satisfacer todos sus deseos y anhelos en este mundo, porque creen que es el único mundo el que vivimos, creen que no hay otra cosa, y por eso pues están muy arraigados a la tierra, y por eso pues cumplen todos sus deseos, y muchos de sus deseos son satisfacciones sexuales, materiales, emocionales, intelectuales. Ellos creen que el bien y el mal no existen, creen que lo ideal del ser humano es que cada uno tenga su propia ética, y realmente el satanismo es una filosofía muy individualista. Eso a grandes rasgos sería lo que podríamos considerar satanismo. Hombre, tal y como estás vendiendo ahora mismo, ¿no? Vendiendo es una forma de hablar el satanismo. Es que es un movimiento que es muy, muy guay, ¿no? Muy llamativo, porque te permite, como bien has dicho, ser libre, disfrutar de tu vida, de tu cuerpo. No hagas daño a nadie si nadie te lo hace a ti. O sea, vive y deja vivir. Es un movimiento, una religión, una forma de vida. Creo que sería la ejemplar o la ideal, ¿no? Sí, realmente el satanismo equivale a decir libertad, porque ellos están en contra de las religiones. Las religiones no quieren a un hombre libre, quieren a un hombre sujeto, un hombre atado a unos dogmas, a unos mandamientos, a unas maneras de ver la vida, y ellos aspiran a que el hombre se considere libre, que todo lo que piense el hombre lo haga en su mente, que sea feliz, y que no tenga esas barreras mentales que le limiten. ¿Y te fue fácil investigar sobre el satanismo? Lo digo porque desde fuera se ve que es como un círculo muy cerrado donde no accede cualquiera, ¿o estoy equivocado? Sí, es un círculo muy cerrado. De hecho, a medida que yo iba teniendo confianza con este sacerdote satánico, él me había comentado que algunos periodistas, algunas personas habían intentado acercarse a él, y él de alguna manera había rechazado este contacto, había rechazado entrevistas, y conmigo fue diferente porque vio que mi manera de actuar no tenía nada que ver con esos periodistas que de alguna manera solamente buscan el espectáculo, el morbo, ¿vale? Sacar un poco la parte nociva de todo este movimiento. Y yo fui pues de una manera muy clara. Yo le dije abiertamente lo que quería. Me gustaría escribir un libro sobre el satanismo, pero desde dentro. No quiero criticarte, ni quiero solamente sacar la parte mala que pudiera haber de este movimiento, sino que quiero vivirlo desde dentro, quiero aprender y quiero pues dar esa visión que él me decía que no existía en España, que él me decía que en España todo lo que era satanismo estaba muy mal visto. Entonces yo quería pues meterme en su piel, meterme en sus maneras de entender la vida y explicarlo tal cual es, no tal cual nos vienen inculcando las iglesias, sino desde el punto de vista satánico, porque qué mejor que ellos que explicar qué es este movimiento. Por curiosidad, a lo largo de esta investigación y de tu anterior libro también, ¿ha habido algún momento en el que te hayas planteado si deberías de seguir con esto o detenerte? Eso me pasa con todos los libros, ¿eh? Con el primero también me pasó, tuve mi pequeña crisis, y en este también. Al principio del libro me hice un pensamiento y dudé si continuar o no. Y entonces puse en práctica una cosa que es muy importante en los movimientos ocultistas, una cosa que se llama solve dissolve. A ver, no sé si lo digo bien, porque como es en latín, si te fijas en la figura que a veces se ve de Baphomet es una figura que está en todos los altares satánicos. Bueno, pues esta figura es un cuerpo que está sentado encima de una bola, un cuadrado, que tiene su cara, bueno, no es una cara humana, es una cara de un chivo con dos cuernos enormes. Bueno, pues esta figura tiene una mano, un brazo doblado hacia arriba y el otro inclinado hacia abajo. Pues en uno de sus brazos pone solve y en el otro brazo pone solve y coagula. Entonces yo
para realmente poder explicar lo que es el satanismo, tuve que poner en práctica, sin yo saberlo, lo que significa solve et coagula, que esto es un término alquimista que significa que para entender algo tienes que destruir tu conocimiento, tus ideas preconcebidas para volver a crear algo nuevo. Es una idea alquimista también, con un sentido muy profundo. Entonces, ¿yo qué tuve que hacer? Desterrar de mi mente todas esas ideas que me habían impuesto la sociedad, los exorcistas y la religión, y tuve que vaciar todos esos miedos, todos esos prejuicios, y a partir de entonces, de ese momento, empezar a construir de nuevo. Y fue la mejor manera para, de alguna manera, quitarme esos miedos que yo tenía, porque si no, realmente no podía abordar con justicia este trabajo. O sea, que tuviste que someterte a un pequeño reseteo y volver a empezar de nuevo todo, para poder realmente entenderlo, para poder comprender, porque, claro, como dices, desde muy pequeñito nos tienen adoctrinados, bien por la sociedad, por lo que sea, y nos tienen sometidos. A nivel religioso hablamos, cuidado. Entonces, claro, hay que tener de nuevo otra vez la mente abierta y desbloqueada para poder entender este mundo, este movimiento. Exacto, hay que tener la mente muy abierta y no partir de prejuicios, porque si partes de la idea de que este es un movimiento malo, que lo que hacen es sacrificar a vírgenes, a niños, que son personas malvadas, que buscan el mal, que tratan con el maligno para hacer el mal, entonces yo no iba a hacer un buen trabajo. Entonces yo lo que hice es eso, borré de mi mente todos mis prejuicios, mis ideas, y con la mente muy abierta y muy receptiva, yo le hacía preguntas a este sacerdote satánico y decía, ¿tú verdaderamente disfrutas haciendo el mal? ¿Tú te sientes que eres malo? ¿Tú ves a Satán como el malo? Y realmente las contestaciones que él me daba, pues realmente me impactaban, porque me decía que para él Satán no es el mal. Para él Satán es el bueno, es Lucifer, es el portador de la luz, el que da el conocimiento a los hombres para que los hombres decidan qué quieren hacer con su vida. Si quieren adorar a dioses, si quieren hacer otra cosa con su vida. O sea, la libertad nos la da Satán, según él. Y para ellos, Dios es el malo de la película. Él me indicaba, por ejemplo, en la Biblia, cuando se habla de ese Dios vengativo que provocaba el diluvio universal, matando a miles y miles de personas, cuando provocaba pues las plagas de Egipto, allí no existía ningún Satán, ningún Satanás, era el Dios vengador. Y cuántas guerras, me decía, se han hecho en nombre de Dios. ¿Cuántas guerras han hecho en nombre de Satán? Me decía, pues es verdad, ninguna, ¿no? Tal vez es que tenemos que cambiar la concepción que hemos tenido desde antaño acerca de qué es Satán y el satanismo. Totalmente de acuerdo. O sea, visto así desde ese punto de vista, o sea, estamos completamente engañados. ¿Por y para qué? No es el tema del que vamos a hablar hoy. Oye, ¿y qué tipo de personas o grupos sociales podrían ser los que más nos encontraríamos dentro de este movimiento, lo más común encontrar allí? Bueno, actualmente él me comentaba que con las redes sociales, que manejas miles y miles de personas en redes sociales a través de Facebook, Twitter y etcétera, hay mucha juventud, muchísima gente joven sedienta de saber, y ellos me comentaban que en las publicaciones, en los grupos, porque hay muchos grupos secretos en Facebook y en las redes, padres ponen publicaciones, fotos y la cantidad de likes, de me gustas, y si van a ver, pues el estereotipo de persona que pone me gusta son gente muy, muy joven. Y hay mucha inquietud a nivel mundial de esa juventud. No obstante, el satanismo hace años que existe. Ya te he comentado que en el 1966 es cuando nace la Iglesia de Satán, y entonces cuando se generan los movimientos satanistas y las diferentes iglesias, y desde entonces ya había personas, y hoy en día pues hay personas de mediana edad, y hay personas de edad, ya están casados, ya tienen hijos, muchos de ellos son abuelos, pero estas personas, claro, han visto la sociedad cómo ha cambiado en aquellos tiempos, pues con Franco, en la dictadura,
ellos no podían expresar sus ideas satánicas y se escondían y tenían que salir fuera al extranjero, se tenían que reunir en casas que no los viera nadie. Y esas personas son muy reticentes a explicar pues qué hacen o quiénes son o las cosas que les gustan. Esas personas pues se quedan en sus casas y callan en silencio porque además tienen profesiones importantes y no les conviene pues que la gente sepa a qué se dedican o qué les gusta hacer. Hoy en día parece que las cosas han cambiado. En el 2019 se ha creado la primera asociación satánica de España, liderada por un chico muy joven de apenas 26 años, Miguel Pastor, y en esta nueva asociación que parece que ha entrado bien en el mundo satánico, pues hay muchas juventud, muchas personas, muchos académicos que parece que que dan un nuevo impulso a todo este movimiento. Pero ya te digo, hay personas de toda índole. Ahora mismo hay jóvenes, hay menos jóvenes, hay mujeres, hay hombres y sobre todo hay muchos miembros de la LGTB, muchas personas gays, lesbianas, transexuales, etcétera, y parece que es un mundo pues muy amplio el que realmente está compuesto en el satanismo. Es un mundo, al fin y al cabo, como llevamos hablando todo el resto del programa, que es poco todavía, pero es un mundo libre. Como han dicho, no te crucifican, nunca mejor dicho, por tu tendencia sexual. Dentro del satanismo, viendo que hay mucha gente del movimiento LGTB, no tendrán esos pensamientos retrógrados de que, por ejemplo, la homosexualidad es una enfermedad y que se puede tratar. Claro, naturalmente, que ellos opinan que las personas son completamente libres y esa libertad se refleja en su sexualidad. Así, en el movimiento, ya te digo, hay muchos miembros de la LGTB, lesbianas, transexuales, la misma asociación que te comentaba española, pues muchas personas se confiesan abiertamente pues ser bisexuales. Y para ellos es un orgullo y una manera de identificarse y que no se avergüenzan de eso. Al contrario, dicen que el hombre es una persona, pues es un ser muy complejo y su vida es solo suya. Y si les gusta un cierto tipo de cosas, pues no se tienen que arrepentir de eso porque hemos nacido así, dicen, y nos hemos de querer así. Y ellos defienden, como te decía, que el hombre es un dios y un dios puede hacer lo que le plazca, siempre y cuando con responsabilidad y respeto y sin hacer daño a otros. ¿Qué diferencias hay entre Lucifer y Satán? ¿O ambos quizás son el mismo personaje con diferentes nombres? Pues mira, la Iglesia Católica siempre nos ha vendido que es más de lo mismo, que son el maligno. La Iglesia Católica pues nos decía, por ejemplo, que Lucifer era aquel ángel de luz, aquel bello ángel que en un momento dado se rebela contra el Creador porque no quiere obedecerle, porque es muy soberbio. En ese momento se genera una guerra en el cielo y ese Lucifer pierde la batalla. En el momento en que pierde la batalla contra los ángeles del cielo de Dios, que llevaba, el líder era el arcángel San Miguel, en ese momento pierde la batalla y es desterrado a la tierra. Entonces aparece el nombre de Satanás, ¿no? Esto es lo que nos cuentan las Sagradas Escrituras. Pues bien, lo que ha hecho el satanismo es retomar esos arquetipos. Y para ellos Lucifer y Satán son dos arquetipos diferentes pero complementarios. Por ejemplo, los luciferistas seguirían el arquetipo de Lucifer y para ellos Lucifer es el que dio el fuego al hombre. Ellos lo explican como el mito de Prometeo, es el ser que da la iluminación, la verdadera luz al hombre. Por eso los luciferistas, todo y que son satanistas, que desean pues la liberación sexual, etcétera, etcétera, también desean llegar a la iluminación. Por eso uno de sus deseos más íntimos es el autocrecimiento personal. Los luciferistas desean, sobre todo, crecer como personas, crecer a nivel mágico
y a nivel más humano, y por eso constantemente están leyendo, estudiando, practicando magia, porque ellos practican la magia negra, para llegar a ese autocrecimiento personal y ser ese Dios que de alguna manera desean ser, pero ese Dios perfecto, ¿no? En el satanismo son satanistas también, pero veneran realmente el arquetipo de Satán. Y Satán es el arquetipo del rebelde, del crítico, del adversario, del que piensa por sí mismo, del que disfruta la vida. Los satanistas, en este sentido, se diferenciarían de los luciferistas porque no les importa tanto el autocrecimiento personal, sino que ellos pues disfrutan más de la vida, siguen su propio camino, pues prefieren pues más satisfacer sus deseos sexuales y hedonistas y no se preocuparían tanto pues de ese autocrecimiento, no se preocuparían tanto de elaborar rituales mágicos tan completos. Ellos harían también rituales mágicos, practicarían la alta magia, pero una magia muy muy simple, de andar por casa, algo muy sencillo. En cambio, los luciferistas sí que realmente harían una magia muy elaborada. En tu libro hablas de varias misas negras. Hablas de la misa negro-satánica, la misa luciferina y la misa roja. Me gustaría que ahondásemos en esta misa roja. ¿En qué consiste esta misa y en qué se diferencian de las otras dos? Bueno, yo he hecho aquí una tipología más o menos de las misas clásicas. Te tengo que decir que hoy en día las misas son muy heterogéneas. Hoy en día, por ejemplo, se puede considerar una misa, por ejemplo, una reunión de amigos que hagan pues determinados rituales. También se podría considerar una misa negra, ¿vale? A veces me comentaba el presidente de la Asociación de Satanistas de España que él sabía que se habían realizado misas negras, que era una especie como de reunión de amigos, en que más o menos hacían una especie de meditaciones, a veces pues un poquito más festivas, ¿no? Y estas son pues un poquito más heterogéneas. Lo que un grupo de amigos pues quiera hacer para honrar a Satanás, por ejemplo, honrar a ellos mismos que son considerados sus dioses, pues se puede considerar una misa negra. Luego están las misas negras más clásicas, esas clásicas que las podemos encontrar muchas veces. Si ponemos en el Google, ponemos misas negras, Anton Sandoz Lavey, pues podemos encontrar unos vídeos que ya nos hacen una idea de lo que es una misa clásica. Son las típicas misas donde hay un altar humano, son unas especie de mesas donde hay una persona pues desnuda o con muy poca ropa, que puede ser tanto un hombre como una mujer, y hay un grupo de personas a su alrededor encapuchados y hay un sacerdote que realiza la ceremonia. Entonces yo he querido, dentro de esas misas clásicas, porque hoy en día es muy complejo sacar información de qué tipos de misas, entonces yo he querido un poco hacer esas tres tipologías, ¿no? Y la que me comentabas, la misa roja, sería una misa en la que utilizarían los fluidos, en este caso sangre. Realmente aquí hay un poco de contradicción, porque el satanismo de Lavey critica abiertamente la utilización de sangre. Ellos creen que no hay que hacer sufrir a ningún animal ni a ningún ser humano, pero realmente se realizan misas negras con sangre. Y yo aquí describía una en particular, una que se hace en Catemaco, en Veracruz, México, en donde casi se ha convertido en algo turístico, porque personas de todo el mundo van a ese lugar a ver cómo se hace una misa roja. Y bueno, realmente se matan a decenas de chivos y animales, se practica un rito sangriento y se hace una misa roja con esos animales. Esto realmente aquí en Europa no sucede. Aquí las misas negras son más de otra manera, pero yo quise subrayar esta misa roja, exactamente. También hablas de unos rituales que se llamaban telemitas. Yo te prometo que jamás he oído ese término. ¿En qué consisten estos rituales? Bueno, esto es complejo explicártelo, porque yo he necesitado todo el libro para realmente explicártelo. Pero los rituales telemitas
proceden de una palabra en griego que se llama telema. Y telema realmente es una palabra mágica que defiende a Aleister Crowley, que significa voluntad. Aquí entraríamos un poco en la idea que tiene Crowley de la magia, pero son rituales telemitas en los que se potencia la voluntad y realmente son rituales sexuales. En estos rituales, en estas misas, la intención es la de conectar con esos demonios, con ese Satán. ¿Cómo saben cuándo han conseguido conectar con él, cuando ya está presente? ¿Cómo lo saben? Bueno, ellos, a ver, aquí tendríamos que entender si Satán es un ser con el que se puede conectar o no, ¿vale? En el satanismo contemporáneo hay como dos partes diferenciadas, ¿no? Los satanistas más ateístas creen que Satán no es un ser con el que puedas conectar. Creen que Satán no existe. Creen que es un ser, una invención católica, una invención del hombre, y creen que es algo metafórico, es una idea que se ha forjado a lo largo de los milenios, y ellos cuando trabajan con Satán, trabajan a nivel metafórico, porque ese Satán funciona como una metáfora, un símbolo para su vida, una manera de ejemplarizar lo que ellos quieren, ¿no? Que es ser libres, y ser adversarios, y ser críticos y rebeldes, ¿no? Hay otra parte de satanistas, los más, dijéramos, teístas, son los que creen que Satán no existe como un ser, sino que existe como una entidad egregor. Ellos creen que el hombre, a lo largo de los siglos, tanto pensar en la figura de Satán, ha creado pues una esencia, un egregor que está en el ambiente. Y ese egregor es con el que se puede trabajar, ¿vale? Con el que se puede invocar, con el que puedes hacer todos los rituales de invocación. Entonces, por eso te digo, los que son satanistas más ateos, cuando hacen un ritual, ellos hacen un ritual a Satán o un ritual a cualquier otro demonio, pero ellos no piensan que se va a presentar ese demonio, porque ellos no creen en ese demonio, creen en la esencia, en lo que representa. En cambio, fíjate que los que son satanistas, teístas, sí que creen que esa esencia demoníaca sí que pudiera existir en forma de egregor, y estas personas sí que realmente trabajan con esa idea. Y ellos practican pues cosas como la evocación y la invocación, que significaría contactar con ese demonio, porque ellos aspiran a contactar con ese demonio y que les transmita información. Y sí, realmente lo hacen así, porque yo en el protagonista de mi libro me decía cómo él contactaba con demonios. A lo largo de tu investigación, ya sea en este libro también o en el anterior, ¿has podido presenciar algún exorcismo? Porque has tenido contacto con auténticos exorcistas. Sí, cuando en el primer libro, Cara a cara con Satanás, claro, yo explicaba todas las historias que nos explicaban los exorcistas, explicaba cómo ellos viven su día a día, cómo se levantaban, las oraciones que hacían, cómo ellos veían su mundo, y tanto expliqué cómo era la vida de un exorcista y tantas historias expliqué que, claro, yo al final me quedé con ganas de querer ver con mis propios ojos un exorcismo, y el exorcista con el que yo me entrevistaba me dijo claramente que yo no lo podía ver, que aquello no era un espectáculo, que yo como periodista no podía ver aquello, porque se le caía, bueno, todo, o sea, yo no podía verlo. Hicimos una pequeña triquiñuela, y es que él me presentó a una supuesta poseída, yo la fui a conocer, la fui a ver, y la misma poseída me dijo: ¿quieres ver un exorcismo de los que yo me hago? Y dije, pues fantástico, pues sí. Y en ese momento pude ver un exorcismo porque ella me lo permitió, y lo vi a través de otro exorcista, no del exorcista que yo estaba entrevistando. O sea, que fue una pequeña triquiñuela para que yo pudiera ver un exorcismo, y sí, lo vi, y realmente no lo olvidaré nunca, porque yo recuerdo que
que llegué a casa catatónica. Digo, ¿cómo es posible que haya visto yo esto? Pues yo vi a una mujer, a una chica que estaba encima pues de una camilla, había 2 personas que la aguantaban. Fíjate, 2 personas únicamente estaban allí para aguantar a la chica. Había una tercera persona que estaba rezando, solo se dedicaba a rezar, y luego estaba el cura exorcista. Y empezaron a rezar pues unas oraciones que tienen ellos para realmente sacar esa bestia que la chica supuestamente tenía. Y la chica se retorcía, empezó a gritar con una voz ronca, empezó a hacer una especie de pino puente, se arqueaba todo el cuerpo, y realmente que me quedé muy impresionada. Sí, la verdad es que me impresionó bastante. O sea que entonces te pregunto, o sea, los exorcismos que vemos, pues la película de Exorcista, que me imagino, por ejemplo, que habrás visto, Sí. o sea, es que se queda corta con lo que tú has vivido, entiéndeme, o sea, esas imágenes de ese cuerpo que se retuerce de una manera totalmente imposible, y que ves a esa persona, ¿no?, que la ves que es enclenque, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que no ves que tiene un cuerpo muy fuerte, como bien has comentado, y que necesita varias personas para sujetarla, y esas personas Sí. no son capaces de hacerse ¿Eso con es ella. así? Sí, yo lo he visto con mis propios ojos, cómo esa persona se arqueaba, cómo esa persona cambiaba la voz, con una voz ronca que no era la suya, y la tenían que aguantar porque si no aquella chica se cae de la camilla y se hace daño, empieza a golpearse con todo, y ese fue un caso. Pero es que luego yo me entrevisté con personas que habían sido exorcizadas también en la Iglesia Católica, y hay otras camillas que son aún más tajantes porque tienen unos cinturones que te agarran completamente todo el cuerpo. Y bueno, es un tema que a mí siempre me ha interesado. De hecho, aunque yo he escrito ahora el libro de Yo Satanista, sigo investigando sobre los exorcismos, y sé historias tremendas de personas que han visto cosas y se te ponen los pelos de punta. Mira, recientemente me entrevisté con una persona que había asistido a un supuesto poseído aquí en Barcelona, y la persona, él me lo dice, yo me lo creo, que empezó a gatear por la pared. Yo me quedé un poco impactada, pero yo recordaba las historias de Fray Juan José Gallego Salvadores y me decía, Teresa, ¿es verdad? Jolín. Porque las personas que yo tenía, que estaba haciendo yo el exorcismo, le gritaban, y luego yo también encontré otro caso también de una mujer que me decía que ella recordaba cómo una persona que supuestamente estaba poseída, como también reptaba por una columna. Son casos reales que los he captado, o sea, no son casos inventados. O sea, son personas reales, con nombre, con apellidos, que lo han visto y que me lo han comentado. Qué increíble, no me extraña que, vamos, que te hayas quedado catatónica y que, vamos, y seguramente, digo, a lo mejor hasta te ha quitado alguna noche el sueño, esas imágenes. Pues ya te puedo decir que sí. No me extraña, a cualquiera le pasaría. Vamos a cambiar un poquillo, vamos a bajar un poquito el nivel, y en tu libro te centras básicamente en España, en investigaciones en España, pero en una ciudad concretamente, en Barcelona. ¿Podríamos considerar que esta es la ciudad con mayor influencia de satanistas en España? Sí, y así lo defiende el protagonista de mi libro. El protagonista de mi libro es un sacerdote de una iglesia conocida en Barcelona, y aquí hay mucho movimiento, muchas personas, y realmente tal vez eso es porque Barcelona bebe de una tradición brujeril muy integrada dentro de la sociedad. Aquí hace unos siglos pues la brujería pues rondaba por cada calle, por cada casa, y él me decía, si tú paseas por las calles de Barcelona, verás todavía, si sabes encontrar las huellas y los símbolos, huellas de ese satanismo tan impregnado en la sociedad. Y un día lo hice, pues empecé a visitar la ciudad por aquellos recovecos que yo creía, o aquellas pistas que el sacerdote satánico me había dicho, y sí, encontré muchas cosas, mucha herencia brujeril, mucha herencia demoníaca de antaño, que sigue hoy en la actualidad.
Como has comentado anteriormente en la entrevista, te has entrevistado con sacerdotes que pertenecen a la Iglesia Católica y que estos rendían culto a Satán. ¿Cómo ve esto la Iglesia? Porque esto no es algo nuevo, esto es algo ya de hace ya muchos años atrás. Sí. A ver, el protagonista de mi libro es un sacerdote satánico, él no es católico, pero hay sacerdotes católicos que son satanistas. Imagínate, parece que es fuerte, y esto a lo largo de la historia ha habido casos. Yo misma me he encontrado 2 casos que he podido comprobar. Uno de ellos lo relato en mi libro, y es que uno de mis protagonistas me explicaba cómo empezó en esto del satanismo, porque un cura de España, un cura que era un cura católico, practicaba el satanismo y lo inició a él. Y él me explicaba cómo la iniciación la hizo dentro de su propia iglesia. Hizo una especie de misa negra, una orgía con varias mujeres, y él me lo relata en el libro, cómo fue ese momento, ¿no? Pero yo también tenía indicios de que había otros sacerdotes satánicos por la zona de Cataluña, y alguien me lo comentó. No he podido llegar a saber qué persona era, pero sí. Sin apenas buscarlo, ya he encontrado 2 sacerdotes católicos que practican el satanismo. Imagínate los que puede haber. De hecho, hay un libro que salió en el 1999 que se titula El Vaticano contra Dios, escrito por los mileniaristas, que son un grupo dentro del Vaticano, que son bastante críticos con lo que se practica allí. Y ellos explicaban historias tremendas. Hay un momento dado en el libro de El Vaticano contra Dios, escrito por los milenarios, que se llaman ellos, que explicaban de que practicaban misas negras. O sea, imagínate, esto salió en el 1999 y causó una hecatombe casi en el Vaticano. Y este libro casi lo querían quemar, y bueno, porque para ellos, claro, esto desprestigiaba toda la imagen de la Iglesia Católica, ¿no? Pero sí, hay muchos casos a lo largo de la Iglesia. Hay un caso, por ejemplo, muy conocido de la Voisin, es una francesa de hace varios siglos. Esta señora, que era una especie de bruja hechicera, que dicen que fue la inventora de la misa negra. Ella realizaba sus misas negras con curas católicos, y no es el primer caso. Por eso te digo que hay antecedentes muy interesantes de curas, de sacerdotes que están vinculados con el satanismo. Lo que pasa que, claro, esto es muy secreto. A la Iglesia no creo que le interese que eso se haga muy público, o por lo menos que ella reconozca como que tiene al hereje en casa, tal y como ya lo ve, claro. Claro. Yo, fíjate, por ejemplo, por un dato así muy simple, yo soy de la ciudad de Lleida, aunque vivo en Barcelona, y me puse a investigar un poco por mi ciudad, en Lleida. Yo descubrí que en el 1341 había un obispo que se llamaba Jaume Filló, que le acusaban de nigromante. Y es más, años después, en el 1370, hay un dominico, Fray Ramón de Tárrega, que dicen que escribió uno de los primeros tratados de Europa, y podría ser hasta del mundo, dedicados a la demonología. O sea, que esto rascando un poquito. O sea, imagínate tú lo que puede haber y no sabemos ni sabremos jamás. Desde luego. Hombre, todos esos estarán bien guardaditos ahí en los museos del Vaticano, ahí abajo, escondidos, y eso yo creo que no vamos a acceder en la vida. En fin. Tanto que sí. Te digo, Teresa. Bueno, una cosilla así, que la figura del macho cabrío siempre se la ha relacionado con los cultos satánicos. ¿Por qué han elegido este animal y no otro cualquiera? ¿A qué se debe? El macho cabrío es que además es una figura que los satanistas la tienen como suya, ¿eh? Mira, pues en el siglo XIX, Eliphas Levi es el que da al mundo la imagen gráfica de Baphomet. Baphomet, hemos hablado antes con el sol de Coagula, es una figura que es un macho cabrío. Tiene la cabeza de macho cabrío, tiene 2 cuernos, y es una figura antropomorfa, porque el cuerpo es de humano, pero la cabeza es animal, y además tiene unas alas. Y esta es una figura que
a los satanistas les llama mucho la atención porque es realmente lo que representa el hombre. El hombre en el fondo es un animal, esa cara de macho cabrío significa la animalidad que todos tenemos, los instintos que tenemos. Las grandes religiones siempre han querido rechazar esos instintos diciendo que el hombre es un ser espiritual, pero los satanistas defienden que no, será espiritual todo lo que tú quieras, pero es que tenemos esa parte animal que de alguna manera nos une a la tierra y a los animales. Nosotros tenemos las necesidades sexuales que tanto reniega la Iglesia Católica, ¿no? Y ellos creen que es muy importante reconocer esa parte animal que todos tenemos. Entonces, el chivo, que tú dices, el chivo, significa la animalidad. Y esa parte animal es la que nos hace realmente ser vivos y disfrutar de la vida. Al igual que existe una iglesia católica, también existe una iglesia satánica. ¿Esta iglesia está a la vista de todo el mundo? ¿Está escondida? ¿Se sabe dónde está? Bueno, iglesias hay muchas. Logias, centenares y centenares a lo largo de todo el mundo. Yo quise hacer un compendio, una lista, es que me vi imposibilitada por la cantidad de iglesias, escisiones, logias, grupos que hay a lo largo de todo el mundo. Ya cuando llegué al número 100 dije, para, porque es que es imposible continuar, no lo saben ni ellos la cantidad que hay. La primera iglesia fue en 1976, como te digo, la iglesia de satanistas fue la primera iglesia satánica que hubo. Después hubo una escisión de esta, que también es una iglesia bastante conocida, pero hoy en día hay tantas escisiones, iglesias, que es imposible saber cuántas hay. Pues yo es que estoy perdida ahora mismo, ¿sabes? Y son grupos muy secretos, muy ocultos, y no todo el mundo puede acceder a estos grupos. O sea, que te digo que hay centenares y centenares de grupos y seguidores. Los más conocidos, como te decía, la iglesia de Satán y el templo de Set, pero hay muchísimos más, y que están naciendo constantemente. Dentro de la iglesia satánica sí existen también mandamientos, al igual que en la católica. Las religiones se caracterizan por ser muy dogmáticas. ¿Qué significa? Que tienen unas leyes, unos mandamientos que hay que seguir sí o sí si quieres estar adherido a esa religión. ¿Qué pasa con el satanismo? El satanismo es un movimiento, una filosofía de vida muy libre, es decir, que cada cual puede opinar, pensar, creer en lo que quiera, porque son, como te decía, individualistas, no creen en los pecados, no creen que exista el bien y el mal. Entonces, ellos realmente no tienen unos mandamientos. En su momento, cuando Anton Sandor Lavey creó la iglesia de Satán, él dio vida también en el año 1969 a la Biblia satánica. Entonces, en la Biblia satánica, él quiso hablar más profundamente del satanismo para que se entendiera mejor. Y aquí él escribió una especie de mandamientos satánicos. También escribió las 9 afirmaciones satánicas, y son una especie de decálogo, de consejos, de ideas que hay que tener en cuenta si uno quiere ser satánico. No son mandamientos que si tú no haces aquello pues irás al infierno, no, para nada. Ellos simplemente son consejos, son unas normas que más o menos todos los satanistas tienen claro, pero las han puesto por escrito. ¿Y también existen pecados dentro de esta iglesia? No, la idea de pecado es una idea católica. La idea de pecado es algo muy integrado en el hombre y que, según los satanistas, limitan la libertad del hombre. El pecado hace que el hombre no se comporte como realmente querría comportarse, ¿no? Es algo que limita. Y el pecado en el satanismo no existe. No existe nada que sea pecado, todo está bien, siempre y cuando todo se ha hecho desde el punto de vista del propio ser humano, que actúas con responsabilidad y de acuerdo a tu propio criterio personal. Perfecto, pues bueno, Yo Satanista, de la editorial Cidonia, y su autora y nuestra invitada de hoy ha sido Teresa Porqueras.
En el libro vais a poder revivir la aventura que Teresa vivió a lo largo de su investigación con todo lujo de detalles. Oye, Teresa, ¿por qué deberían de comprar tu libro? Aparte de porque es un muy buen libro de investigación, quizás es porque, como suele hacer Sidonia, parte de las ganancias del libro van destinadas a obras benéficas, que es una bonita iniciativa con los tiempos que están corriendo hoy en día. Sí, es una bonita iniciativa porque, bueno, esto lo hacen todos los libros de la editorial Sidonia, que es una parte de los beneficios que se obtienen en este libro y en todos los otros, pues van a obras benéficas. Yo creo que es una idea pues que les honra, la verdad. Oye, formas de contacto para quienes nos estén escuchando, para que puedan ponerse en contacto contigo. Pues mira, hay una página en el Facebook que se llama Yo Satanista, que es la página del libro donde me pueden enviar mensajes, sugerencias, comentarios. Y luego, si me quieren buscar en Facebook, pues mi nombre es Teresa Porqueras Matas. Perfecto, pues nada, Teresa, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu aventura, que no ha sido nada fácil, como nos has hecho saber a lo largo de la entrevista. Y nada, si sacas otro libro o cualquier tipo de investigación, tienes las puertas abiertas del programa para volver, que con mucho gusto te escucharemos. Pues muchas gracias, he disfrutado mucho y cuando queráis, será un placer. Noticias de Misterioso Universo en la Red, con Javier Gil. Llegó el momento de las noticias del misterio y vamos a ver cuáles son esas que nos trae hoy Javier. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos. Seguimos pasando calor, que es lo que toca en estas épocas. Bueno, nos queda ya poquito para entrar en lo que es otoño y bueno, esperemos que esto empiece a mermar y nos dé un poquito de respiro. Y bueno, yo soy muy feliz saliendo a la calle, la verdad, con una chaquetita, ¿no? Una sudadera, jolín, este año no nos han dado respiro. Sí, a ti yo soy igual que tú. O sea, estoy encantado de la vida cuando tengo que abrigarme y lo paso genial cuando estoy en casa tapadito con la manta hasta arriba, como aquel que dice, y no... Ni punto de comparación con el calor. El calor me molesta muchísimo. Ya te digo, como tú, mi estación ideal sería invierno y es cuando más pereza te da levantarte de la cama y tan calentito por las mañanas. En fin, bueno, pues nada, vamos a liarnos con las noticias que nuestros amigos dirán, y estos dos que están hablando. Venga, vamos al meollo del asunto. Así que, Javier, ¿cuáles son esas noticias que nos vas a traer hoy? Pues sí, mira, vamos a hablar del planeta enano Ceres, el cual le han detectado unos misteriosos puntos brillantes y según un estudio de una sonda que ya pasó por allí, ya tenemos varias teorías y varias explicaciones sobre qué son esos puntitos brillantes que parecen verse en este planeta enano Ceres. También te voy a hablar de la profecía que toca todos los años, ¿no? Todos los años tenemos profecía del fin del mundo y, como no, ya se han apresurado a darnos la profecía del fin del mundo de este año 2021. Vamos a hablar un poquito por encima de ella, que sabes, lo digo siempre, pero estas cosas sabes que me gusta traerlas cogidas con pinzas, pero bueno, nunca está de más comentarlo. Vamos a hablar de un poquito de una tecnología que ya antes veíamos muy lejos cuando veíamos en las películas de ciencia ficción y hoy ya la tenemos aquí, y estoy hablando de cabinas holográficas, como hemos podido ver en muchas de este tipo de películas, ya son una realidad. También voy a hablar de unos extraños pulsos brillantes que se han visto en Marte y que además son extrañamente periódicos, siempre en la misma fecha y siempre de la misma forma, lo cual la verdad es que ha sorprendido a los científicos, y además ya tenemos una explicación sobre ello. Y por último voy a hablarte de un exoplaneta un poco atípico que se llama K225b. Muy bien, bueno, pues empezamos con la primera noticia, que hablabas de un planeta enano llamado Ceres. Cuéntanos, ¿qué tiene de especial esta noticia, Javier? Pues sí, mira, como te he comentado, un equipo de científicos no ha atribuido la existencia de eso que te comentaba en el enunciado, que son unos misteriosos puntos brillantes en este planeta enano Ceres, que hay que recordar que es el objeto más grande del cinturón de asteroides,
¿A qué se deben estos puntos? Pues mira, estaríamos hablando de una gigantesca reserva de agua salada debajo de la corteza de este planeta enano. Los océanos, este tipo de océanos, que se llaman subsuperficiales, son el tipo de cosas que se espera ver en el sistema solar exterior, sobre todo en las lunas heladas, ¿no?, que se encuentran en órbita alrededor de planetas como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero hay que decir que este nuevo estudio, y ya no un estudio, sino hasta 7 estudios que van a ser publicados en una colección especial de la revista científica Nature, los océanos subterráneos también pueden aparecer en objetos espaciales en un planeta anfitrión, como ha sido demostrado en este Ceres, que, como bien estábamos hablando, es un planeta enano en el cinturón principal de asteroides y se encuentra entre Marte y Júpiter. Ceres, como muestra esta nueva investigación, todos estos estudios, ha estado activo recientemente y parece ser que todavía podría estarlo. Además, conteniendo una vasta reserva de agua subterránea y exhibiendo una especie de criovolcanismo, que es esa especie de volcanes en las que el agua subterránea llega a la superficie, que nunca antes había sido vista en un objeto celeste. Estos océanos subsuperficiales en lunas heladas, tanto como en Europa de Júpiter y en la luna Encelado de Saturno, se mantienen calientes por las interacciones de las mareas ejercidas por esos planetas anfitriones. Pero no puede decirse lo mismo de los objetos espaciales sin planetas anfitriones que se encuentran en este cinturón de asteroides. En Ceres, este fenómeno parece ser que es más una cuestión de química, ya que el agua subterránea permanece en una especie de estado fangoso debido a que tiene un alto contenido en sal. Esta nueva investigación incluyó a varios científicos de la NASA, como no podía ser de otra forma, pero además también estaba dentro el Instituto Lunar y Planetario de Estados Unidos, la Universidad de Münster en Alemania y el Instituto Nacional de Educación e Investigación Científica en India, además de otras muchas instituciones que colaboraron. Hay que decir que Ceres, con 946 kilómetros de diámetro, es el objeto más grande del cinturón de asteroides. Y en su día, la nave espacial Dawn de la NASA visitó Ceres entre los años 2015 y 2018 y recopiló datos de importancia crítica durante los últimos 5 meses de esa misión, cuando su orbitador descendió en picado a 35 kilómetros de la superficie. Hay varias imágenes de alta resolución que fueron enviadas a la Tierra y revelaron que un cráter que los científicos han llamado Ocator, digamos que está plasmado en esa fotografía de alta resolución con muchos detalles que la verdad es que son bastante impresionantes, ¿no? Este cráter, que según dicen los científicos fue formado por un impacto gigantesco, es la característica más distintiva de este planeta enano. Dicho cráter mide 92 kilómetros de ancho. Hay que decir que es bastante grande, incluso si lo extrapolamos a lo que mide nuestro planeta, ¿no?, la Tierra. Este cráter Ocator se reveló en su día como una estructura muy compleja, ya que parece que tiene una depresión central, donde fue el impacto, cubierta por una estructura que parece una cúpula, y en ella se ven varias grietas y varios surcos. También los científicos han notado que hay depósitos minerales brillantes y una especie de cúpulas más pequeñas esparcidas por todas las partes de este gran impacto. Se sospecha que el agua pudo haber sido responsable de esas características brillantes de la superficie de Ceres que pasaron antes de la misión Dawn, y los datos recopilados por el orbitador parece que sugieren que debería haber sido así. Hay un recuento de pequeños cráteres de impacto en Ceres que apunta a que su superficie es relativamente joven. Parece ser que este cráter Ocator se formó hace unos 22 millones de años, y algunas de las características superficiales más jóvenes de Ceres se pudieron haber formado hace tan solo 2 millones de años. Una característica común de los cráteres de impacto es un pico hacia adentro que se forma en el centro. Pues bien, esta característica también se formó dentro de este cráter Ocator, pero lo que pasa es que acabó colapsando, creando una especie de depresión dentro de esa misma depresión. Pues bien, después de todo esto, y los científicos datan de hace unos 7 millones y medio de años, el agua, o no sé si llamarlo agua, digamos que en esa salmuera que hay dentro, subió a la superficie y se filtró a través de este pico que había colapsado. Este agua salada se evaporó y dejó esos depósitos reflectantes en forma de carbonato de sodio, o sea, una mezcla de sodio, de carbono y de oxígeno, y esa mancha blanca brillante en el centro de Ocator, que los científicos han llamado Cerealia facula, es lo que queda de todo este proceso.
Siguiendo el proceso, haría alrededor de unos 2 millones de años, esa mancha blanca brillante de la que te he hablado, Cerealia faculia, volvía a estar activa, arrojando más de esta salmuera, más de este líquido, formando una especie de cúpula central de material brillante. Estos procesos estaban en curso, según nos dice el estudio, hace alrededor de 1 millón de años y posiblemente todavía estarían sucediendo hoy, aunque estos procesos criovolcánicos parece que se han debilitado considerablemente con el paso del tiempo. La evaporación y la sublimación, que tenemos que recordar que es cuando el líquido pasa directamente, se transforma en gas, han obligado a esa agua a salir a la superficie y en una forma de ese criovolcanismo que no se ha visto en ningún otro sistema, ningún otro lugar, del sistema solar, según los investigadores, es lo que le hace tan peculiar. Los científicos tienen muy buenas razones para creer que todo este proceso puede existir en otras partes de otros cuerpos que aparentemente sean inertes. Ceres, hay que decir que presenta cientos y, según la teoría de los científicos, posiblemente miles de depósitos como este, muchísimos más pequeños, la mayoría de los cuales tiene alrededor de menos de 10 metros de espesor. Aparecen como una especie de hoyos y una especie de bultos en la superficie que parece ser que se forman a partir del movimiento de esta agua subterránea. Otra sorpresa ha sido estudiar la gravedad de Ceres, porque los científicos han podido, descifrar esa estructura interna, ¿no? Ese depósito salado de agua se encuentra a unos 40 kilómetros debajo de la superficie y hay que decir que tendría cientos de kilómetros de ancho, dado que Ceres en sí tan solo tiene 947 kilómetros de diámetro. Podríamos decir que Ceres es un mundo oceánico. Así es que con su química compleja, agua líquida y dinámica superficial y esta subsuperficie, ¿no?, que funciona de esta manera, hay que decir que al igual ha sido posiblemente habitable en algún momento de su historia reciente. Así es que hoy en día a los científicos ya no les suena tan raro enviar una sonda a la superficie de Ceres para ver qué pasa y tener una idea más clara de qué ocurre bajo esa fina corteza del planeta enano Ceres. En la siguiente noticia nos vas a hablar sobre la profecía del fin del mundo en 2021. Javier, todos los años siempre hay alguna y aquí seguimos vivitos y coleando. ¿De qué trata esta? Pues sí, mira, como bien has dicho, ¿no? Todos los años tenemos algún profeta o alguien que cree que has descifrado algo o alguien que tiene ese don maquiavélico, diría yo, ¿no?, de darnos esa noticia del fin del mundo. Y más este año, ¿no?, que con toda esta pandemia que tenemos, ya también llegaron todo tipo de profecías y pronósticos, ¿no?, sobre catástrofes, más enfermedades y, como no podía faltar, pues también el fin del mundo. Ahora parece ser que un rabino llamado Matillahu Glasserson, que es experto en las leyes del Torá, aseguró que el fin del mundo va a llegar el año que viene. Pronto, según dice él, llegará el Mesías y él acabará y quemará a los enemigos de Israel. Después la paz y la calma llegará en todo el mundo. Estas mismas palabras fueron las que reveló el rabino, que parece ser que desde 2016 ya viene anunciando el día de juicio final. Y también te voy a decir, Víctor, que ya una vez ya se equivocó por el camino, pero ahora dice, esta vez asegura, es la fecha correcta. El religioso sostiene que descubrió esta profecía secreta en un supuesto código oculto en el texto sagrado judío que afirmaba que el fin del mundo llegaba en 2021. Según este pronóstico que está oculto, según él, en el libro de Levítico del Antiguo Testamento de la Biblia. Y además la especialidad de este rabino radica en el método de omitir letras, que es algo que requiere años de aprendizaje. Hay que decir que el rabino no solo vaticinó el fin del mundo, sino que también afirmó que otras profecías que también se encontraban ahí, como por ejemplo que Irán estaría desarrollando un arma nuclear, que estaría lista a finales de 2020, al comienzo de esta pandemia del coronavirus, él también afirmó que se ocultaban en este libro levítico, ¿no?, del Antiguo Testamento de la Biblia, que se ocultaban entre las letras, se podía leer oculto virus, corona, órgano animal y chino. Pues bien, ahora el estudioso sale con esta nueva profecía.
Esto de las leyes del Levítico, que la verdad es que tiene su intríngulis, hay que decir que desde tiempos antiguos estas leyes se interpretaban, siempre hablamos de interpretación, además de con mucho cuidado, ¿no? Porque todos sabemos qué pasa con estas cosas. Y muchos teólogos afirman que entre sus líneas se encuentran mensajes ocultos. Según este rabino, el códice secreto relata lo que pasará en el mundo en un futuro. Algunos especialistas más afirman, incluso, y hay que decir con evidencias, digamos, más bien cuestionables, ¿no?, que muchos de los grandes eventos de la historia ya habrían sido profetizados de alguna u otra manera por todo este tipo de códigos ocultos. Se dice que los códigos que esconde la Torá se desvelan para los conocedores en varias formas. Una de ellas, por ejemplo, una manera que tienen de descifrarlo, corresponde a leer en franjas diagonales a lo largo del texto o a columnas en el hebreo. Esto se conoce como secuencias de letras equidistantes. Digamos que para leerlo sería preciso tomar una letra y luego saltar los mismos números de letra en la página. Y otra forma que tienen también de leerlo, digamos que se llama, son mensajes que se conocen como cilindros de código. Y estos se forman leyendo franjas verticales en el texto que llegarían a formar palabras. Según aseguran todos estos expertos, el código oculto ya fue descifrado hace siglos, seleccionando matemáticamente letras de los textos que parecerían crear palabras. Pero digamos que este mismo conocimiento no fue revelado hasta que cierto especialista salió en un documental llamado Los códigos del Torá, el fin de la oscuridad, que además es del cineasta Richard Shaw. Si nuestros oyentes quieren echarle un vistazo, yo he visto un trozo porque la verdad es que era bastante denso y no me he atrevido a acabar de verlo, pero vamos, siempre queda ahí por si nuestros oyentes quieren echarle un vistazo y que nos comenten algo. Y de acuerdo con algunos investigadores que ya salen en este film, ¿no?, los códigos han predicho nombres y lugares de eventos a lo largo de toda la historia humana. Según ellos mismos dicen, han predicho el Holocausto, la aparición del SIDA, incluso la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Así es que, ¿esto qué pasa? Pues que todo esto ha promovido a toda una legión de expertos en informáticas y matemáticas que también se dedican a estudiar estos textos antiguos y religiosos en busca de claves o secretos que revelen cómo va a acabar la vida en el planeta. Aunque, viendo cómo va la cosa, no creo que no nos hace falta ningún rabino ni nadie que descifre esto, porque al final la vida está en manos de nosotros y somos perfectamente capaces de acabar con ella de un plumazo. En la próxima noticia vamos a hablar de unas nuevas cabinas holográficas que te permiten hablar con cualquier parte del planeta como si estuvieses allí. Háblanos, Javier, de esta noticia. Pues sí, como bien sabes, Víctor, ya hoy en día, ¿no?, pues por todas las cuestiones estas que estamos pasando, millones de personas casi están obligadas a comunicarse de forma remota, ¿no? Y las videollamadas hoy en día ya se han hecho totalmente normales, ¿no? Sin embargo, todas estas formas de estar en contacto a distancia siguen evolucionando y parece que, como ya te he comentado al principio en el enunciado, la realidad ya ha alcanzado a la ciencia ficción, porque a partir de ya se puede realizar todas estas videollamadas a través de hologramas o holoportación, que es como lo ha bautizado la empresa PortL, que ha sido la creadora de este extraño mecanismo, ¿no? PortL, que es originaria de Los Ángeles, es una compañía que ha buscado revolucionar la forma de comunicación entre las personas y así es como ha creado una máquina que es del tamaño de una cabina telefónica y que transmite hologramas. La empresa estadounidense ha hecho posible que los usuarios puedan hablar en tiempo real con un holograma de tamaño real que incluso permite interaccionar con otras imágenes holográficas que ya estuvieran grabadas con anterioridad. El presidente ejecutivo de la compañía, que es David Nussbaum, llama este proceso holoportación, y en la cual dice su frase para nombrar la empresa o para nombrar todo este tipo de cabinas, su lema, ¿no?, sería algo así como: nosotros decimos que si no puedes estar allí, puedes ser transmitido allí. Hay que decir que estas cabinas desarrolladas por PortL tienen alrededor de 2 metros de altura, 1,5 metros de ancho y 60 centímetros de profundidad, y en ellas aparece dentro el holograma de una persona a tiempo real, la cual solo necesita una cámara y un fondo blanco para poder grabarse o para poder llamarte y comunicarse con cada uno de nosotros. Hay que decir que no sabemos mucho más de este nuevo invento. Lo que sí te puedo contar, Víctor, es que
aunque obviamente, ¿no?, es que es muy novedoso, ¿no?, hay que decir que la realidad es que por el momento el acceso a él, digamos que sería restringido y costoso, porque he visto que los precios de la máquina actualmente rondan los $60.000, el cual se espera que obviamente disminuya en los próximos años y al final se vaya mejorando, como pasa con todo este tipo de tecnología. Pero lo importante es que ya la tenemos aquí. Esto que ya habíamos llegado a ver, a esas videollamadas del futuro en muchas películas de ciencia ficción, hoy en día pues ya es tangible, ya sabemos que existe, ya se ha probado, incluso hay un vídeo de demostración que nuestros oyentes, si quieren, pueden buscar por internet y le echan un vistazo. Y bueno, aquí sigo al pie del cañón a ver qué más nos dicen y qué más nos cuentan, pero vamos, me ha parecido, el vídeo es bastante impresionante y bueno, pues una nueva tecnología que tenemos aquí al pie del cañón. En la próxima noticia nos vas a hablar sobre los extraños pulsos brillantes que está emitiendo Marte. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué son extraños estos pulsos brillantes? Normalmente no es una actividad, ¿no?, que lleve a cabo este planeta. No, eso es lo que pasa, ¿ves? Que los confundimos con esa especie de destello verdoso que se le ve muchas veces, ¿no? Hay que decir que para poder ver estos extraños pulsos brillantes de Marte, ¿no?, hay que observarlo con un filtro ultravioleta, ¿no? Estas nuevas observaciones en ultravioleta del planeta rojo revelan unos patrones de circulación que son bastante complejos en la atmósfera marciana, y en estos mismos observaciones en ultravioleta y con estos patrones, ¿no?, han detectado la existencia de unos pulsos nocturnos que, como ya te comentaba al principio, son inquietantemente regulares y, como ya te digo, invisibles a simple vista. Tendríamos que usar un filtro ultravioleta. ¿Pero qué pasa con esto? Pues que estos púlsares, esta manera de brillar, ¿no?, solo es de noche y solo durante ciertas estaciones, como ha demostrado una nueva investigación. Estos efectos atmosféricos pulsantes y brillantes no se acaban de comprender del todo, pero su presencia, hay que decir, y nos debería de recordar, que Marte tiene una atmósfera, digamos, realmente complicada. Un nuevo estudio que se ha publicado en Journal of Geophysical Research Space Physics, que ha sido posible gracias a un instrumento que los científicos llaman Imaging Ultraviolet Spectrograph, las siglas son UVS, que está a bordo de la nave espacial Maven de la NASA, ha estado en órbita alrededor de Marte desde 2014. Así que este instrumento, el UVS, proporciona, digamos, una lente completamente nueva con la que observar este planeta rojo, ya que revela estos patrones de circulación nunca antes vistos en la atmósfera marciana. Este nuevo estudio, que está dirigido por Nick Snyder del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado, ha analizado todos los datos recopilados por este instrumento en el transcurso de 2 años marcianos consecutivos. Hay que decir que un año en Marte, por si nuestros oyentes no lo tienen claro, un año en Marte equivale a 687 días en la Tierra. Pues bien, al estudiar Marte en luz ultravioleta, estos investigadores han podido ver estos efectos de los vientos y las ondas atmosféricas a escala global en lo alto de esta atmósfera marciana. ¿Qué pasa? Pues que estas acciones psicodélicas, que han sido llamadas mareas atmosféricas, se forman a partir, digamos, de una recombinación de átomos de nitrógeno y oxígeno en la mesosfera del lado nocturno de Marte. La mesosfera, que es la capa intermedia entre la estratosfera y la termosfera. Pues al ver Marte en esta luz ultravioleta, los científicos han podido ver cambios en los patrones del viento a lo largo de las diferentes estaciones y que influyen en esos resplandores nocturnos atmosféricos. Estas ondas, por llamarlas de alguna forma, que rodean el planeta, también están influenciadas por el calor solar y las alteraciones topográficas causadas por los volcanes gigantescos de Marte, según nos cuenta el estudio. De hecho, ya se sabe, ¿no?, que las regiones volcánicas montañosas de Marte producen que ya tenemos controlados algunos fenómenos que la verdad es que son bastante fascinantes, a la par que extraños, ¿no?, porque uno de ellos muy conocido es una enorme nube alargada que reaparece como un reloj sobre Arsia Mons, que es un volcán de 20 kilómetros de altura ubicado cerca del ecuador marciano. Curiosamente, estos pulsos atmosféricos ocurren 3 veces cada noche y, como ya te he comentado, solo durante la primavera y durante el otoño. Los científicos también han documentado ondas espirales que para ellos de momento son inexplicables sobre las regiones polares invernales, junto con algunos puntos que también son inusualmente brillantes y que se ven sobre los polos invernales.
En estas áreas brillantes, por dar una pequeña explicación a por qué pasa esto, ¿no? Los gases diríamos que son empujados hacia abajo por ciertos vientos, lo que los hace ingresar en regiones que son atmosféricamente muy densas. Y esto sirve para acelerar las reacciones químicas responsables del óxido nítrico que alimenta ese brillo ultravioleta, según nos cuenta en un comunicado la NASA. Las emisiones de rayos ultravioleta ocurren predominantemente en altitudes que alcanzan los 64 kilómetros sobre la superficie, y digamos que cuando eso pasa se crean como una especie de parches a lo largo de la atmósfera que son, la verdad es que bastante enormes, porque han llegado a detectar este parche luminoso de hasta 965 kilómetros de diámetro. Como bien decías, Víctor, que este no era normal y me refería a que no deberíamos confundirlo con ese resplandor verde, que es bastante misterioso también, pero que ya en su día se le dio una explicación, ¿no? Porque está causado por los rayos del sol, a ver cómo lo digo, digamos, excitando, molestando, ¿no? Ciertas moléculas de oxígeno que están en la atmósfera superior. Hay que decir que para uno de nosotros, para un ser humano, ¿no? En el suelo marciano, estos espectáculos nocturnos serían invisibles. Pero en el futuro, digamos que una posible actividad para esos colonos en Marte sería poder ver estos brillos nocturnos con unas gafas ultravioleta, ¿no? Que además sería un pasatiempo para observar el cielo, más o menos, a ver, parecido, ¿no? Como sería algo como ver la aurora boreal en la Tierra. Y aparentemente también tengo que decirte que, aparte de que ya de por sí la aurora boreal es un espectáculo, pero si la extrapolamos al planeta Marte, sería todavía mayor, porque hay que decir que estos parches brillantes que cruzan el cielo nocturno marciano lo hacen a velocidades que llegan a alcanzar, según nos han dicho los científicos, hasta 290 kilómetros por hora. Así que imagínate como cuando vemos esa aurora boreal cruzar el cielo a toda velocidad, nada más y nada menos que a 290 kilómetros por hora, en una longitud de 965 kilómetros de diámetro. Así que todo un espectáculo y eso que tenemos aquí al lado, a Marte, y mira todavía las cosas que no sabemos. Javier, nos quedan tantas cosas por averiguar sobre este enigmático planeta rojo. Fíjate, ahora se está llevando a cabo una carrera espacial entre China y Estados Unidos por ver quién encuentra los primeros restos de vida en este planeta. Pues sí, es una buena. Con todas estas carreras espaciales nos benefician sobre todo a los científicos y a toda la gente que queremos saber más sobre esto, ¿no? Pero como bien has dicho, tú fíjate que llevamos muchísimo tiempo sin ir a la Luna. Ahora nos estamos pensando si ir a la Luna. Volveremos a la Luna y nos servirá de trampolín para ir a Marte, ¿no? Y todavía no sabemos absolutamente casi nada de lo que viene siendo Marte, con lo cual todo esto siempre es... No sabemos lo que nos podemos encontrar a tiro de piedra, porque realmente Marte mira dónde lo tenemos y muchas veces estamos mirando exoplanetas y no nos hacemos la idea de lo lejos que hablamos cuando decimos exoplaneta, cuando lo que tenemos aquí a la vuelta de la esquina de casa todavía no lo conocemos casi nada. Así es. Bueno, pues vamos otra vez con otro planeta, que sea la quinta y última noticia de la que nos vas a hablar. Y vas a hablarnos de un planeta al cual han llamado el K225b. Háblanos de este planeta, ¿qué tiene de especial? Pues mira, para empezar, el tamaño se asemejaría a Neptuno, ¿no? Según una investigación que ha publicado un portal que se llama Cornell University. Además, han encontrado que cuenta con ciertas propiedades que son compatibles con un núcleo rocoso envuelto por una, sí, lo podríamos llamar fina atmósfera de hidrógeno y helio. Por eso, este K225b no encuadra, para empezar, en la media del resto de planetas descubiertos en cuanto a tamaño, edad y masa, lo que sugiere que podría haberse formado de una manera distinta a las conocidas hasta el momento. Este exoplaneta es relativamente joven y se encuentra orbitando una estrella enana en el cúmulo de las Híades. Los investigadores que la hallaron afirman que es inusualmente denso, según las observaciones realizadas. Estiman los astrónomos que, de acuerdo a su peso de 25 veces el de la Tierra y por su tamaño, se trata de una verdadera excepción hablando de exoplanetas. De acuerdo con todas las teorías conocidas, los planetas gigantes se forman cuando un núcleo de roca y hielo acumula una envoltura de gases a su alrededor. Eso es por todos conocidos, además es una ley bien formada, ¿no? Estos núcleos poseen una masa
y poco a poco van acumulando todos estos gases a su alrededor y acaban dando forma, por ejemplo, a un gigante gaseoso como podría ser Júpiter. Pero en el caso de este K225b solo tiene una capa gaseosa, como ocurriría, por ejemplo, con Neptuno. ¿Qué significa esto? Pues digamos que es casi todo núcleo, casi todo el planeta es núcleo y tiene una mínima envoltura gaseosa. Al tener un núcleo tan grande, su masa gravitacional es mucho mayor, por lo que debería acumular muchísimos más gases a su alrededor, pero tampoco lo hace. De aquí todo el desconcierto que traen los astrónomos sobre este planeta y sobre su formación. Porque tenemos que recordar, Víctor, que el estudio de los exoplanetas resulta clave para descubrir esos posibles lugares con vida similares a nosotros, ¿no? Justamente por las características similares que guardan algunos de todos esos planetas con nosotros, ¿no? Lo que sí está claro es que, como pasa siempre, ¿no? Siempre que empezamos a echar un vistazo a todos estos exoplanetas, pues que no está todo dicho siempre, ¿no? Todo tiene unas leyes y todas estas leyes siempre están para romperse, porque no pasa un año en el que no aparezca una noticia en la cual algo descubierto, a un planeta o un cúmulo de estrellas o una galaxia, rompa de alguna forma todas esas leyes preconcebidas que tienen ya hechas los científicos. Con lo cual voy a mantenerme a la espera de qué más se consigue descubrir de este K225b, porque ya te digo, o sea, los astrónomos están desconcertados, no entienden absolutamente nada del planeta, ni por qué pesa tanto, ni cómo se ha formado, por qué no tiene más gases alrededor. Así es que es alguna noticia para seguimiento que seguro que nos dará luz a otras cosas y que traerá el programa, claro que sí. Javier, por curiosidad, este tipo de formación es esta teoría, vamos, es la que podemos también aplicar a nuestro satélite, la Luna, con ese impacto que dicen que recibió la Tierra hace miles de años. No, la Luna no entraría porque cuando ya hablamos de satélites ya no nos referimos a planetas, con lo cual esa teoría ya cambia absolutamente. Normalmente ya sabes que cuando hablamos de satélites, sobre todo como bien has dicho, cuando nos referimos a la Luna, ¿no? Lo que viene a ser es que todos piensan que es un trozo de tierra separado. Uh-huh. Incluso hay algunos estudios que lo apoyan, pero no toda la comunidad científica da por sentado que ha sido un trozo de piedra después de un impacto, un trozo de nuestro planeta después de un impacto separado. Con lo cual, ahí ya dejo que cada uno pueda creer. Para mí es más bonito pensar que es un trozo de nuestra propia Tierra que se despedazó después de un impacto de un gran meteorito, como muchas teorías afirman, y que quedó ahí atrapado en nuestra gravedad y ahí se ha quedado fijo. Sí, hombre, bueno. Desde luego es una de las teorías más y de tantas, y bueno, al final todas valen a la vez que no vale ninguna, ¿no? Porque bueno, soñar es gratis y cada uno expone una teoría y el que quiera que se la cree y el que no. Desde luego que sí. Así que pues nada, Javier, muchas gracias por estas noticias, como siempre, que nos traes todas las semanas y bueno, pues en el próximo programa no te espero porque se tratará de un especial, pero te veo para el siguiente. Claro que sí, Víctor. La semana que viene estaré atento al especial y la siguiente volveremos a estar aquí como todas las semanas. Venga, Javier, pues nada, un fuerte abrazo y que tengas una buena semana. Igualmente, amigo, un abrazo. Lugares con historia, con Kela Carrasco. Aquí comienza Lugares con Historia y en esta ocasión Kela nos va a trasladar hasta el siglo XVII, hasta una ciudad inglesa donde en sus bajos, en sus zonas subterráneas de algunos lugares de esa ciudad, dejaban allí a unas personas que estaban marginadas, pero marginadas por su enfermedad. No os cuento más y dejo que mejor sea Kela quien nos avance todo esto. Muy buenas, Kela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor. Pues un placer estar en otro Lugares con Historia para hablar pues de este sitio
que está en la ciudad de Edimburgo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cuál es la historia de este lugar? O bien, perdón, antes de empezar por ahí, ¿por qué has elegido este lugar? ¿Qué te ha llamado la atención este lugar para que lo hayas traído al programa? Bueno, para empezar, en general en Edimburgo, para mí es una de las ciudades más mágicas que hay, con muchos lugares, muchos, porque bueno, pues tenemos el lago Ness, esas criptas subterráneas, el castillo en la cima de High Street, la Boleskine House, que ya hablamos de ella aquí. Bueno, hay material para varios lugares con historia, incluso podríamos hacer hasta un especial dedicado solamente a esta ciudad. Pero de todos sus rincones, de todos estos lugares, hay uno que probablemente sí visitaría de primero, y ese es el Mary King's Close, este barrio subterráneo anclado en el tiempo, oculto bajo esas señoriales edificaciones de High Street en la Royal Mile, y es pues eso, un enclave muy lúgubre, con sus angostas callejuelas, y que albergó mucho sufrimiento, ¿no? Quizás es como una especie de morbo lo que produce este sitio. Bueno, pues el nombre del barrio se le debe a una mujer, Mary King, que era una viuda muy conocida entre el populacho, toda una madre coraje que se ganaba la vida vendiendo telas y remendando prendas de vestir para poder alimentar a sus 4 hijos. Ella se había casado con un comerciante de la ciudad, pero que al fallecer pues suponemos que se quedaría con una mano delante y otra detrás. Ella decide mudarse a los suburbios de Edimburgo, pues porque era más barato vivir allí. Su casa estaba ubicada en Alexander King's Close. Esta era la calle que finalmente adquiriría su nombre, ya que Mary ocupó la primera vivienda del callejón antes de que la peste llegara al barrio. Con la superpoblación de la ciudad a principios del siglo XVII, apareció esa temida peste negra, también conocida como peste bubónica. Esta enfermedad infecciosa bacteriana llegó por mar en los barcos procedentes de Europa que atracaban en el puerto de Leyte. La infección era transmitida al hombre a través de las ratas negras, de los piojos y las pulgas. Obviamente, las clases sociales menos favorecidas eran las más afectadas y las que sufrían debido a sus condiciones de insalubridad y falta de higiene. Los afectados por la peste negra eran aislados y puestos en cuarentena, ya que se trataba de una enfermedad altamente contagiosa y mortífera. Los enfermos sufrían la aparición de ganglios linfáticos llenos de pus que cubrían todo su cuerpo de pies a cabeza, transformándolos en auténticos monstruos. Aquellos enormes bultos infectos de la piel les amenazaban con explotar, y cuando lo hacían, los pacientes acababan muriendo de una septicemia. Esto es que su sangre buena se contaminaba, infectaba de bacterias. No existía una cura, ni creo que yo sepa que existe cura para la peste. Nadie sobrevivía a la enfermedad. Y bueno, yo estoy hablando de la peste en tiempo pasado, pero no hace mucho. No sé si tú lo leíste. Saltó a los medios de comunicación y creo que lo comenté con vosotros, con Javier y contigo, una noticia de que en Mongolia, en la frontera con Rusia, 2 hombres jóvenes contrajeron la peste negra al comerse una marmota. Sí, fue además en pleno confinamiento, me parece que lo estuvimos hablando y que nos llevamos la mano a la cabeza y decía, es que no aprendemos. Bueno, pues en pleno siglo XXI esto es un aterrador, ya tenemos bastante con el COVID, y yo creo que hay que empezar a pensar un poco, esto lo digo así un poco a título personal, en qué estamos haciendo, ¿no? Porque bueno, en el caso de estos chicos jóvenes, porque uno tenía 28 años, el otro 17, tuvieron contacto con un centenar de personas, y ese centenar de personas, yo leí que tuvieron contacto con medio millar. Y bueno, pues el COVID es terrible, pero la peste
te lleva por delante. Así que, bueno, yo no sé, pero parece que a este paso me temo que vamos camino de la extinción humana sin dudar, como sigamos así. Pero bueno, volviendo al siglo XVII, que era de lo que estábamos hablando, de esa epidemia que comenzó en las Navidades en 1644, meses después del fallecimiento de Mary. Pero bueno, sin duda, el año más castigado por esta brutal pandemia de peste fue 1645, justo un año después, dado a que estaba pues, situado, como dije antes, en los suburbios pobres de la ciudad. Las autoridades pues, de aquella época, para evitar que la plaga se extendiera al resto de la ciudadanía, decidieron sellar literalmente ese barrio a cal y canto. Y pues las clases sociales altas, los pudientes, huyeron despavoridos de la capital. Algunos llegaron a abandonar sus casas y posesiones, pero los pobres, las gentes sin recursos, no tuvieron más remedio que hacerle frente a esta mortal y contagiosa enfermedad, y sobre todo esos vecinos de ese callejón, que básicamente pues, se quedaron completamente aislados del mundo entre sus muros. El Ayuntamiento de Edimburgo nombró a John Paulitius, es que me cuesta mucho decir este apellido, Paulitius, que era el médico oficial para combatir la plaga de la peste. Le asignaron una paga mensual inicial de 40 libras escocesas, que subiría hasta llegar a las 100 libras. Este hombre fue sustituido meses después por otro doctor, el doctor George Rae. Los médicos entraban ataviados con unos ropajes de cuero totalmente recubiertos, incluidos pues, los pies y las manos y también la cabeza, y la cara tapada con esa mítica máscara tan dantesca de nariz puntiaguda, así picuda, ¿no? Una imagen bastante espeluznante que seguramente todos conozcamos, ¿no? Esa máscara de la peste, con esa especie, pues eso, de pico puntiagudo de unos 15 centímetros, que la verdad no debía de ser muy agradable de ver para los pacientes. Pero que, bueno, su objetivo supuestamente era proteger a los sanitarios de los miasmas. Se creía que este tipo de trajes podían purificar también el aire, porque además iba acompañado de una vara, el traje, para tocar a los enfermos. Y por cierto que en la punta de esa máscara de la peste, en el pico, en esa nariz, introducían como unas hierbas u otras sustancias para respirar. Bueno, más tarde se demostró que este traje no valía para nada. Pero bueno, ahí está. Es muy mítico, yo supongo que sabes lo que te estoy diciendo, y de hecho se utiliza mucho en tema de carnavales y de disfraces así de miedo. Bueno, el barrio sellado de Mary King's Close solo se abría cuando este doctor, ataviado con esas ropas, visitaba a los enfermos, pero poco podían hacer los médicos para ayudarlos. Y al cabo de un tiempo, todos los apestados del callejón fueron muriendo hasta no quedar ni un solo superviviente. Tras morir el último de los enfermos, el alcalde ordenó derribar los muros para retirar los cadáveres ya putrefactos y malolientes. Se limpió la zona y las viviendas del Mary King's Close se pusieron nuevamente a disposición de los habitantes de la ciudad de Edimburgo, con el fin de poder volver a ser habitadas. Y Kela, por curiosidad, si no casi seguro quizás que no lo traerías al programa, ¿se ocurrieron allí fenómenos paranormales o se han registrado más bien fenómenos paranormales en esta ciudad de Mary King's Close? Bueno, pues cuando se rehabilitan esas casas para que vuelvan a ser habitadas, precisamente es cuando a partir de ahí comienzan a sucederse
los rumores sobre unos supuestos fenómenos extraños, apariciones espectrales y demás. El primer caso se dio en el año 1685, cuando un abogado, Thomas Colther, y su mujer afirmaron ser visitados por los espectros de unos animales deformes y una cabeza fantasmal de un viejo de barba gris que merodeaba por las habitaciones de su casa, pues como una especie de nube flotante. Pero la leyenda más conocida es la de la pequeña Annie, una niña que quedó huérfana y sola sobre su camastro, en donde habían fallecido sus padres en 1644, cuando comenzó ese brote de peste, ¿no? Un camastro que al poco tiempo se convertiría también en su propio lecho de muerte. Esta historia, nació a raíz de que pues, el supuesto espíritu de esta pequeña se le manifiesta a una médium de origen japonés que estaba haciendo una investigación en el lugar con un grupo de parapsicología. Esta sensitiva pudo comunicarse con Annie. La niña le confesó espontáneamente que se sentía muy sola en este lugar y muy triste, además de relatar la terrible muerte de sus padres. La mujer se estremeció muchísimo ante aquel desolador testimonio de la pequeña y para mitigar la tristeza decidió regalarle un juguete. El juguete era una muñeca que colocó sobre un viejo arcón de madera, algo que al parecer al supuesto fantasma le gustó muchísimo y pues la medium afirmó a los allí presentes que mientras hubiera juguetes sobre aquel arcón de madera colocado en uno de los rincones de la estancia, la pequeña estaría feliz. Es por ello que a día de hoy muchas de las personas que visitan el barrio sellado de Mary King's Close regalan a Annie un juguete y demás objetos variopintos que depositan sobre ese viejo arcón de madera y que al cabo de un tiempo, cuando se juntan muchos, por lo que leí, los van retirando todos esos juguetes y muñecos peluches y los donan a los niños de familias sin recursos de la ciudad de Edimburgo. Muy bien, Kela, nos hablaste antes de que el barrio también se cerró. ¿Por qué? ¿Por qué se cerró este barrio? ¿Cuál fue el motivo? Pues estuvo durante muchos años clausurado. Hay quien dice que fue cosa del ayuntamiento porque se avergonzaban del lugar. Otros dicen que en realidad era porque pues, olía muy mal, ya que sus callejuelas carecían de alcantarillado y aquello afeaba o digamos que quitaba esplendor a la ciudad de Edimburgo y por eso la tapiaron tal cual quedó. El caso es que fue reabierto al público en el año 2003 y en la actualidad es un reclamo turístico. Además, realizan un tour para todo aquel que quiera recorrerlo y revivir esa historia tan trágica, 400 años ya de historia, en donde además quedaron los enseres propios de aquellos hombres y mujeres, de aquellos enfermos de peste, o, por ejemplo, sus ropas colgadas de los tendales tal cual intactas. Me lo apunto para visitar este lugar cuando haga mi viaje allí por esa zona, por Escocia. Son muchos lugares los que me estoy apuntando en Escocia porque me encanta esa zona. Como tú dices, es mágica, misteriosa a la vez y llena de historias. Kela, por curiosidad, ¿sabemos ya el lugar que nos vas a traer en el próximo programa? Pues la pista es bastante, yo creo que determinante. En el próximo Lugares con Historia voy a hablar de una muralla milenaria. Pues yo creo que la verdad que está bastante clara la pista. No voy a hacerte más preguntas. Así que... Es fácil. Sí, desde luego que sí. Pues Kela, muchas gracias por traernos este lugar de hoy, el lugar tan enigmático de Edimburgo y nada, te veo en el próximo programa. Gracias a ti, un placer estar otra vez y nada, hasta el próximo programa.
Queridos amigos, la aventura de hoy ya está llegando a su fin y quería invitaros a que no os perdáis el próximo programa que tratará de un especial en el cual hablaremos de uno de los casos poltergeist más famosos de España y posiblemente muy conocido en los países hispanohablantes. Es un caso que ocurrió en un piso de Madrid, en el cual ha levantado mucha polémica por una película y también por la controversia que muestran algunos de sus principales testigos. Creo que no hace falta que os dé más pistas. Sabéis perfectamente de qué caso hablo, del caso Vallecas. Traeremos a una de las testigos que ha escrito un libro y bueno, pues escucharemos el testimonio de su propia voz. Vamos a escuchar a ver qué es lo que nos tiene que contar, cómo fue su vivencia y veremos a ver qué conclusiones sacamos. Así que nada, no os lo perdáis, creedme, merece la pena, chicos. Paso ya a recordaros las formas de contacto. En Twitter nos vais a encontrar como @universored, nos podéis hacer llegar un email a través de misteriosouniversored@gmail.com. El Facebook lo vais a encontrar con el mismo nombre del programa. El teléfono del WhatsApp es el 689 80 96 32. Os recuerdo que tenéis que añadir el +34 si vivís fuera de España. Y también podéis uniros al grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción. Os deseo una muy buena semana y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.